Asociación Vasca de Salud Mental, OME, y vocal de OSALDE, la Asociación por el Derecho a la Salud. Ha trabajado en Osakidetza hasta su jubilación en el año 2020 y durante ese tiempo, además de otras muchas labores, ha coordinado y participado en estrategias relacionadas con la atención primaria y la prevención de suicidio. Actualmente coordina un grupo de trabajo en la AEN sobre determinantes sociales de la salud mental. José Antonio de la Rica es psiquiatra, es director de Atención Sociosanitaria en el Departamento de Salud y es miembro del Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud del Ministerio. Yo soy Andrea Gabilondo, soy psiquiatra, trabajo en la Red de Salud Mental de Guipúzcoa y he trabajado junto con José Antonio de la Rica en el desarrollo, en labores de coordinación técnica del desarrollo y la implementación de la Estrategia Vasca de Prevención de Suicidio. Bueno, la idea para esta sesión es empezar primero con una introducción breve. Teníamos unas diapos, no sé si las vamos a poder proyectar, lo haremos si no sin diapos como podamos, una introducción breve sobre la situación de la promoción de la salud mental en nuestro contexto, en el Estado español y en Euskadi, no tanto desde el punto de vista del despliegue de actividades como el reflejo de la promoción de la salud mental en distintos documentos, políticas, planes estratégicos, tanto de salud mental como de salud pública. Después de esta introducción pasaremos al conversatorio propiamente dicho, al debate, un debate que girará en torno a 4 preguntas que tenemos más o menos acordadas. Intentaremos responderlas, que nos parece que puede responder un poco, cubrir los aspectos más importantes del tema que nos ocupa, pero desde luego seguro que habrá algunos aspectos que nos dejemos de lado o algunos aspectos que puedan ser de interés vuestro, del público, y por tanto al final habrá un espacio para el debate entre todos o para abordar cuestiones que no hayamos abordado. Bueno, empezaremos con la primera parte, la introducción. La idea a través de las diapositivas era hacer un repaso muy rápido de los últimos 10 años, los documentos estratégicos a nivel del Estado español, relacionados o que abordaban la promoción de la salud mental desde el punto de vista tanto en documentos de salud mental como documentos de salud pública. Como quizás muchos de vosotras y vosotros sabréis, en este periodo se han publicado 2 estrategias de salud mental, una estrategia en el 2009 y otra recientemente, en el 2022, hace pocas semanas se ha presentado, y también se ha publicado una estrategia de promoción de la salud. Esta última se presentó en el año 2013 y posteriormente ha habido un despliegue en forma de implementación con distintas actividades y producción de documentos y demás. A su vez, las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas disponen de estrategias propias o planes de salud mental. No sé si me lo pone rápido o así me echas una mano. Voy siguiendo. Todas las comunidades autónomas disponen de estrategias de salud mental. Algunas están actualizadas a fecha de 2021, otras no. En nuestro caso, en Euskadi, por ejemplo, tenemos una estrategia que es del 2010, por lo tanto está francamente caducada. Y la mayoría no, pero un porcentaje alto de estas estrategias reflejan líneas o objetivos relacionados con la promoción de la salud mental. Relacionados con la promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental. La primera de estas estrategias comunitarias evidentemente no da tiempo y no las vamos a revisar, pero sí que puede ser interesante ver en estos documentos del Sistema Nacional de Salud aplicables a todo el territorio español cómo se refleja la promoción de la salud mental. Entonces, tenemos por un lado la Estrategia de Promoción de la Salud del Sistema Nacional de Salud, que se publicó en el año 2013. En esta estrategia define varios ejes de intervención. Nada, ¿no? Mira, qué bien. ¿Intro? Sí. Vale, por favor, no cerréis este amarillo nunca. Vale. Para el video streaming. Ya está. Perfecto. Vale, eso. Muy bien. Simplemente como ayuda. Define un eje de acción tridimensional en torno a poblaciones, factores y entornos promotores.
En la fase 1 se identifican 2 poblaciones prioritarias sobre las que trabajar, los menores de 15 años, mayores de 50, y dentro de los factores se identifica como un factor concreto a trabajar el bienestar emocional. Se definen objetivos específicos para esta primera fase, 5 objetivos, 2 de ellos tienen que ver con el bienestar emocional. Promover el bienestar emocional en población infantil y promover la salud y el bienestar emocional en población mayor de 70 años. A su vez, se definen 5 intervenciones para esta primera fase y, de nuevo, 2 de ellas están relacionados con el bienestar emocional. Para la población menor de 15 años, se propone el desarrollo de programas de parentalidad positiva y para la población mayor de 50 años, consejo integral sobre estilos de vida en atención primaria, vinculado a recursos comunitarios. Dentro de este consejo, como un elemento transversal, se incluye también el bienestar emocional. Bueno, esta estrategia se ha ido, como he dicho antes, se ha ido implementando, se han ido desarrollando distintas actividades, por ejemplo, las actividades de parentalidad positiva, y uno de los aspectos que me parece interesante es el énfasis que se ha dado en la aplicación local de estas actividades. El ámbito local se selecciona o se identifica como un entorno esencial para el desarrollo de la estrategia. Bueno, las 2 estrategias de salud mental, la del 2009 ya identificaba una línea estratégica concreta sobre promoción de la salud mental y prevención, con 7 objetivos de promoción y 9 de prevención. La última que tenemos tiene 2 líneas estratégicas, el doble de líneas estratégicas en total y 2 relacionadas con la promoción y la prevención. Esta estrategia incluye 6 objetivos de promoción y 7 de prevención de trastorno mental y adicciones. La revisaremos rápidamente, pero vamos a poner en pantalla por lo menos los objetivos concretos que enumera, porque es muy posible que este documento sirva de guía o de guión principal a la hora de elaborar nuestra estrategia de salud mental en Euskadi en los aspectos relativos a la promoción y la prevención. Dentro del objetivo de la promoción, habla de disponer de un plan integral de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales, dando como prioridad la promoción del desarrollo psicosocial en los primeros 5 años. Habla del impulso de nuevos modelos de relación igualitaria entre hombres y sana entre hombres y mujeres, la importancia de la evaluación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental y de impacto en salud, la sensibilización de las personas responsables de las distintas instituciones sobre la importancia de la salud mental en general, la identificación temprana de los malos tratos a grupos vulnerables y la sensibilización dirigida a los medios de comunicación para que ayuden a fomentar mensajes adecuados en relación a la promoción del bienestar, de la salud mental. El siguiente objetivo, prevenir la aparición de problemas de salud mental, trastornos por uso de sustancias y adicciones. Aquí nos propone desarrollar intervenciones comunitarias en áreas de alto riesgo de exclusión, actuando sobre los determinantes sociales, fomentar el desarrollo de la Estrategia Nacional de Adicciones, contemplar también las adicciones comportamentales, potenciar el desarrollo del capital social a través de distintas acciones como el aumento de la participación ciudadana, la prevención de la soledad o el fomento de la resiliencia, establecer intervenciones colaborativas entre servicios sociales, primaria y salud mental para prevenir problemas de salud mental, sobre todo en poblaciones vulnerables, e impulsar acciones de apoyo a los servicios de prevención y salud laboral para mejorar las situaciones de estrés laboral o psicosocial en el entorno laboral, prevención y sensibilización en los centros escolares y luego también hay un objetivo específico relativo a la promoción de la salud mental y la prevención en centros penitenciarios. Bueno. Este es el planteamiento que hace la nueva estrategia de salud mental y este sería un poco la visión de pájaro de la situación de la promoción de la salud mental en los documentos estratégicos a nivel del Estado español. ¿Dónde tienes tu...? Sí. Bueno, sí. Bueno, pues siguiendo un poco y aterrizando cada vez más todo lo que es el marco estratégico dentro del ámbito concreto de Euskadi, pues hacer simplemente una brevísima semblanza de cuál ha sido
proceso de reflexión estratégica que hemos tenido en Euskadi. Hay que decir que en ese sentido hemos sido una comunidad pionera, pues porque el primer plan estratégico sale ya en el año 83, es un plan estratégico que lo coordina Juliana Juriaguerra, que es un psiquiatra infantil que trabajaba en Suiza, y en él pues, bueno, pues hay el difunto profesor Guimón, Andoni Candina, Javier Espiri, lógicamente psiquiatras que ya están jubilados, pero que sí que establece un poco cuál es el marco de desinstitucionalización y sobre todo de lo que entonces se llamaba la psiquiatría comunitaria, la sectorización y el descenso, digamos, a lo comunitario de todo lo que son los recursos psiquiátricos. En el año 1990 salen las dos siguientes propuestas estratégicas, que ya no solamente hablan de la disposición de los recursos, sino que hablan también ya de los recursos en sí mismos. Es decir, qué recursos debe haber a nivel de unidades de hospitalización, centros de salud mental, hospitales de día, hospitales psiquiátricos, recursos sociosanitarios. Y esta propuesta estratégica la hacen 3 psiquiatras que ya están también en estos momentos jubilados: José Luis Arrese, José Ignacio Zuazo y José Martín Zurimendi, Churi, que se ha jubilado pues, bueno, muy recientemente, el año pasado, ¿no? En el año 2004 se hace otra propuesta estratégica, en este caso coordinada por el que entonces era jefe de salud mental, Álvaro Iruín, y en ella yo creo que ya participamos Ander y yo, que estamos ya en esta mesa, y sobre todo está muy enfocado pues, bueno, pues al desarrollo de las propuestas anteriores, pero también muy centrado en todas las cuestiones de calidad, etcétera. Y ya en el año 2010, ha comentado Andrea que la estrategia del Sistema Nacional de Salud es del 2009, en el año 2010 se hace esa adaptación de la estrategia a nuestro ámbito. Es la primera que hace el Consejo Asesor de Salud Mental, que se crea en el año 2007 o 2008, y en ella ya aparecen elementos ya concretos de prevención, de antiestigma, de promoción de la salud mental. Desde entonces sí que es verdad de que no ha habido otra estrategia, pero sí que es verdad de que ha habido estrategias fallidas. Ha habido propuestas por parte del Ministerio, pero es un lapso demasiado grande desde 2010 hasta el 22, son 12 años, y en el año 2016 el Consejo Asesor de Salud Mental saca una serie de documentos, que no los traigo aquí, pero que han sido un poco pues, el eje o la continuidad de todo lo que es las propuestas y la reflexión estratégica. También en el año 2019 tenemos la Estrategia de Prevención del Suicidio de Euskadi, que ha mencionado antes Andrea. La base de todo, hay un eje común en todo el pensamiento estratégico, que es el modelo comunitario. El modelo comunitario es un modelo que aparece por dos cuestiones. Es un modelo que es a propósito del trastorno mental grave. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, la desinstitucionalización se pone como tarea en esos momentos fundacionales, que son los años 70 en Europa y un poco más tarde en nuestro medio. Y entonces, pues bueno, pues los hospitales psiquiátricos, que es el lugar donde están recluidos las personas con trastorno mental grave, pues bueno, pues deben, y así lo refleja la ley de sanidad, pues bueno, pues deben reformarse, desaparecer, etcétera. Eso por una parte, y por otra parte también pues el modelo comunitario apuesta pues porque la psiquiatría y todas las áreas de conocimiento que son aledañas a la psiquiatría, incluida la atención primaria, pues bueno, pues deben atender, digamos, a un modelo que es el comunitario, que en definitiva también yo creo que con sus características, pero está traído pues bueno, pues desde la reflexión que se hace muchas veces, se hizo en su día en atención primaria. Y ahí aparecen ya elementos como la autonomía, respetar y promover la autosuficiencia e independencia, que quizás no aparecían en las estrategias más, digamos, orientadas a la ordenación de lo asistencial, pero aparecen otras, pues bueno, la continuidad, la accesibilidad, atención integral, equidad, etcétera. No nos vamos a parar. Sí, quizás en el modelo de recuperación personal. El modelo de recuperación personal habla como eje de un término que ha comentado Javier,
ampliamente, que es el tema de la esperanza. La esperanza, pues porque la esperanza como, digamos, iniciativa a través de la cual debe circular todo lo que es la recuperación. Y la recuperación, al final, es el trasunto social que tiene el trastorno mental grave, digamos, conjugado con el estigma. Entonces, hay modelos de recuperación personal en los cuales, pues bueno, pues desaparece la figura del prescriptor, del médico, del psicólogo, de la enfermera, y aparece más en esa, digamos, dinámica de coaching, ¿no? de entrenador, de igual. En fin, yo creo que son conceptos muy interesantes, pero que seguramente pues, bueno, pues exceden a esta mesa. Y ya estas dos diapositivas para acabar, pues bueno, pues hablar, para contextualizar, que creo que es importante, hablar de la red de salud mental de Euskadi. Hay tiene un desarrollo importante con un modelo comunitario y dentro de un marco público garantista. Prácticamente toda la atención psiquiátrica que se hace desde lo público. La atención psiquiátrica y en salud mental. Las adicciones están incluidas en la provisión pública. Antes se hablaba de la calificación moral. No hay trastorno psiquiátrico más... el trastorno mental más moral que las adicciones, ¿no? El hecho de que tengamos nosotros, que somos la única comunidad, y Navarra creo, que tenemos incluido dentro de la provisión pública las adicciones, no quiere decir que hayamos hecho la reflexión y ese discurso hegemónico en el cual pues, tener una adicción es moralmente rechazable, seguramente no está ni mucho menos superado, pues porque es un tema que se tiene que ir cociendo poco a poco, pero por lo menos por cuestiones de enfoque, el hecho de tenerlas ya incluidas como objeto de interés y objeto de tratamiento es algo. En el resto de las comunidades suele ser el tercer sector, pues, bueno, pues en coordinación con lo público, pero ellos suelen ser los que gestionan este tipo de cuestiones. El sistema de información clínica y compartida, la gestión avanzada de calidad también ha sido otra de las señas de identidad en la red de salud mental de Euskadi, y también comentar que no hay una dirección de salud mental. Ha habido jefaturas en el que hemos intentado coordinar. Yo, de hecho, pues del año 2007 a 2011 fui la última persona que asumí este encargo, pero la realidad es que la capacidad de actuación y de iniciativa de las estructuras hospitalarias en las redes de salud mental, etcétera, pues es muy grande. Hay una tendencia de integración a la integración de organizaciones. Este es un debate intensísimo. Antes ya lo ha avanzado, yo creo que un poco en su intervención Marga. Hay una red paralela de estructuras sociosanitarias cofinanciadas y hay muy importantes desigualdades territoriales, asistenciales y estratégicas que en sí mismos son una ponencia. Y esta es la red de salud mental de Euskadi. Tiene una carencia absoluta, que es el no mencionar en esto, la cabra tira al monte y seguramente me centro mucho en lo que es el ámbito en el que he trabajado, pero está el elefante que falta es la atención primaria. La atención primaria al final son los grandes provisores de atención en salud mental y sobre todo son los que manejan ese concepto tan inespecífico como es el del malestar, emocional, el malestar psicológico. Y en ese sentido, pues bueno, pues su carencia aquí, pues bueno, pues ya digo que ahora que lo veo es sorprendente. Pero por otra parte sí que tenemos, digamos, la asistencia dividida en tres grandes bloques. Por una parte, las redes de salud mental, donde están los hospitales psiquiátricos, los centros de salud mental, con su programa de niño, adolescente, adicciones, un programa muy especial que es el de TCA. También hay en algunos territorios programas de primeros episodios, estructuras intermedias orientadas a trastorno mental grave, los programas de tratamiento asertivo comunitario, hospitales de día, y luego están los servicios de psiquiatría en el hospital general. Ahí están las unidades de agudos, las unidades también de hospitalización de niño y adolescente y las consultas externas, que a su vez llevan gran cantidad de programas específicos, trastornos límites de personalidad, conducta alimentaria, etc. Y por último, pues bueno, los recursos sociosanitarios que
the last but not least, vamos, o sea, son los que completan en muchas de las del itinerario este que comentábamos de integralidad, sobre todo en el caso del trastorno mental grave, y ahí están, pues bueno, pues todas las estructuras residenciales que tienen una competencia social, foral concretamente, centros de día, talleres ocupacionales, de empleo, etcétera. Y esta es un poco, pues bueno, pues a grandes pinceladas y mucha brocha gorda, pues lo que tenemos y con lo que tenemos que manejar. Vale. Muchas gracias, José Antonio. Si os parece, empezamos ahora con la parte de debate o de conversatorio. Empezamos con nuestra primera pregunta. Y bueno, lo que me gustaría preguntaros es cuáles pensáis que son los elementos que una estrategia de salud mental poblacional no podría obviar. ¿Qué aspectos de la promoción de la salud mental deberían estar incluidos en nuestra futura estrategia de salud mental? Y aquí, un poco por introducir el tema, estarían los aspectos generales, que muchas veces no les hacemos mucho caso, pero que son los que pueden acabar arruinando el funcionamiento de una estrategia, como un buen diagnóstico de situación, conocer bien los recursos que tenemos, qué agentes, qué iniciativas, porque a partir de ahí, esos seguramente serán los ladrillos sobre los que empezar a construir el trabajo. Un buen plan de evaluación y de implementación suele ser el patito feo y no se suele desarrollar muchas veces en las estrategias, pero tenemos que saber cómo priorizar, cómo poner en marcha, de qué maneras las acciones seleccionadas. Están las actividades de alto impacto difíciles de realizar y las actividades más viables, los quick wins, y tenemos que buscar un equilibrio para que se pueda poner en marcha con éxito la estrategia, o el tema de los recursos. Esto por un lado, aspectos generales, y luego también las actuaciones concretas, la visión un poco de etapas de la vida, en cada etapa de la vida qué acciones serían prioritarias y en qué entornos habría que desarrollarlas. Bueno, os doy la palabra si quieres empezar, Javier, y vais. Hombre, yo no me puedo hablar. Venga, ya empiezo yo. Eguerdión. A ver, tenemos que aterrizar mucho más. Yo creo que esta pregunta es importante. Yo voy a ir sobre todo por la parte general, porque me parece que es estratégicamente más clave, ¿no? Una estrategia de salud mental poblacional, ¿qué no puedo olvidar? Primero, que sea poblacional, porque de esto nos olvidamos con demasiado. Es que cada vez que aparece el tema salud mental o psiquiatría, todo es individual. Desde Freud o desde antes. Entonces, bueno, primero que sea poblacional. Entonces, estamos continuamente hablando del marco de atención comunitaria, del modelo, pero nuestro marco es más teórico que real. No existe en la realidad, o existe con mucha dificultad, ¿no? En un modelo comunitario no simplemente lo que no se hace en los hospitales, que es como muchas veces se entiende, lo extra hospitalario, que es como por desgracia mucha gente le hemos llamado durante años. Un modelo comunitario no solo significa tener recursos y actividades fuera, significa cosas como que pueda participar la población, que eso es harina de otro costal de la que habrá que hablar también. Ese es un primer aspecto, ese marco es esencial. Más o menos lo tenemos, al menos está contemplado, lo que pasa es que la realidad está a años luz de todo esto. Necesitamos políticas de promoción que deben ser transversales de la salud mental, de prevención, pero claro, ¿cómo vamos a hablar de prevención sin tener en cuenta los determinantes sociales, los de género, todo lo que está pasando con el suicidio, los aspectos de la salud laboral, que yo sé que Belén ha hablado de ellos, la atención a los cuidadores, a las familias, a los profesionales, todas estas ideas estaban en anteriores estrategias. Lo que pasa es que luego hablaremos de un problema que tienen las estrategias, y es que es casi imposible estar en desacuerdo con ellas porque incluyen casi todo lo importante, tienen todo está escrito en el papel, pero luego lo que ocurre, lo que deja de ocurrir ya es otra cosa. Entonces, en la Asociación Española de Neuropsiquiatría, algunas personas, a propósito de la estrategia reciente del Ministerio, hemos creado un grupo de trabajo para proponerles que, por favor, que mejor que una estrategia, que hicieran un plan, porque las estrategias llevan muchas cosas bonitas, pero no llevan dinero atrás, no llevan cronograma. Si no presupuestamos, no podemos llegar a ninguna parte. Entonces necesitamos no solo un plan, sino un plan urgente de salud mental, por cierto, y que va mucho más allá del malestar, porque el malestar es otra cosa, que lo que pasa es que se mezcla y ahí viene un lío del que también conviene que hablemos, lo de psiquiatrizar males ajenos. Pero bueno, voy a seguir, para no disgregarme. Hay una lucha contra el estigma que es importante llevar adelante, está en todas las estrategias. Lo que pasa es que no sabemos cómo se hace, no hay suficiente evidencia científica
buena para saber cómo conseguimos que la gente que piensa que el trastorno mental, el grave, por supuesto, porque lo que le pasa a la gente que sale por la televisión, pues siempre son las cosas que nos pasan a todos, o que tenemos temporadas que muchas veces ni siquiera son trastornos mentales, esto os lo adelanto. Pueden ser situaciones de riesgo, situaciones de dificultad, o como muchos trastornos mentales leves. Pero el trastorno mental, el que hemos trabajado los psiquiatras de toda la vida, por lo menos hasta mi generación, era otra cosa. Son pacientes de los que siempre nos olvidamos, siempre. Entonces, hay que luchar contra el estigma, pero no sabemos muy bien cómo se hace, porque ese tipo de pacientes les tenemos miedo, les tenemos reparo, todo el mundo se olvida de ellos, siempre molestan, porque no les podemos encajar en ninguna teoría, siempre están ellos para llamarnos la atención sobre lo que no va, ¿no? Por supuesto, una estrategia tiene que hablar de los sistemas de atención, de cuáles son las prioridades, de qué dispositivos, de qué programas, de qué lugares, empezando por la atención primaria. Yo, en mis 40 años de trabajo, me he jubilado hace año y medio, creo que he estado siempre en centros de salud mental, siempre trabajando con colegas de atención primaria, porque era pertinente hacerlo por las asociaciones a las que pertenecía, y siempre he estado trabajando en ese tema, y hemos hecho las cosas desde una esquinita, desde un rincón, desde un lugar en el que era muy difícil convencer. A José Antonio es uno de los pocos que pude convencer de hacer algo, pero no hemos conseguido hacer ni la 10ª parte de las cosas que hubiéramos pretendido hacer, porque era literalmente trabajar cuesta arriba, ¿no? Y sí, lo sigue siendo. Entonces, bueno, los dispositivos, empezando por la atención primaria, porque claro, cuando piensas en salud mental parece que la atención primaria es otra cosa, pero es que la salud mental actual, que tiene que tratar con un porcentaje enorme de malestar. Os adelanto que en un centro de salud mental como en el que yo he trabajado, el 80% de los pacientes leves o graves los comparto con primaria, solo el 20% van a parar a un hospital psiquiátrico o a un hospital general, ¿eh? Y los comparto con servicios sociales comunitarios. Entonces, esto es esencial. Y hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con instituciones de base, ¿no? en los lugares. Entonces, por eso se necesita un sistema de coordinación institucional, también en los planes y en las estrategias, y necesitamos un sistema de gobernanza. Es decir, quién decide, cómo se hace, cómo se toman las decisiones. Disponer de un consejo asesor es interesante, pero en ese consejo asesor deben estar representados no solo profesionales, sino también políticos, ciudadanos, asociaciones. Afortunadamente, ahora mismo en el Consejo Asesor de Euskadi nominalmente existe esa representación y todos tienen gente que lo represente. Lo que hace falta es que eso lo podamos hacer efectivo y potente alguna vez, ¿no? Y al final hay que hablar, por supuesto, de formación e investigación. Ahora mismo necesitamos formar a nuestros profesionales de salud mental y de atención primaria para hacer estrategias, y te estoy viendo a ti, para hacer posvención en los casos de suicidio. Y no tenemos recursos ni de dinero ni de personal para hacerlos, porque eso lleva tiempo. La posvención consiste en trabajar con los familiares de una persona suicidada o los cercanos, que son un grupo de alto riesgo, a su vez, de cometer suicidio, para que puedan estar al menos apoyados, sostenidos y tener una puerta a la que tocar, ¿no? Y, por supuesto, toda estrategia, voy a acabar con esto, necesita un plan de seguimiento y de evaluación. Es decir, no podemos dejar 12 años, 15 años, 20 años, no se sabe cuántos, cada uno a lo que ha tocado hasta que ha pasado algo o ha dejado de pasar algo, para evaluarla. Sí se han hecho evaluaciones, a veces demasiado puertas adentro. No es que no se hagan cosas, pero es que hay que darles otra visibilidad y hay que hacer una evaluación de lo que vale y de lo que no vale. Yo tengo de esta estrategia, que es la última, tengo anotados, había venido con ellos, pero bueno, no se los voy a comentar, unos cuantos puntos de los que la estrategia se ha quedado a medio camino, no ha llegado, que sería interesante, pero bueno, básicamente tiene que ver con las cosas que estamos hablando. Luego avanzamos más, ¿de acuerdo? Es que ricasco. Pues por anotar alguna cosilla más. Yo cada vez que veo que se presenta la estrategia de algo, tengo la sensación de que adolecemos de una redacción generalmente de objetivos muy estandarizados, que podrían en la mayoría de las ocasiones copiarse los de la estrategia anterior, o los de otra comunidad autónoma o otro país, tampoco pasaría demasiado. Y me parece que falta un lugar hacia el que caminar, ¿no? Que si yo te pregunte ¿qué queréis hacer con la estrategia de salud mental de Euskadi? Me digas, no, queremos disminuir a este porcentaje el número de reingresos por clase social. O sea, me refiero,
indicadores concretos que se vean atravesados por los valores principales, por valores de equidad, por valores de calidad en la atención, etcétera, etcétera. Pero me da la sensación de que, en general, suele ser una transposición de indicadores de unas estrategias a otras y que en muchas ocasiones incluso ni siquiera los decimos cuando presentamos la estrategia, porque damos por hecho que los objetivos tampoco es una cosa como que importen demasiado, ¿no? Sí que a la hora de elementos que no pueden faltar, yo diferenciaría entre elementos procedimentales y elementos de contenido, ¿no? Es decir, cómo se hace la estrategia y de qué rellenamos la estrategia. Al respecto de los procedimentales, a mí me parece muy interesante comentar la experiencia que están haciendo en Valencia. En Valencia están redactando la estrategia de salud mental y adicciones con un procedimiento de conferencia ciudadana que además consiste en juntar a ciudadanía durante, creo que son 72 personas o 70 personas, durante unas cuantas sesiones, creo que cada sesión además eran 4 o 6 horas, pagándoles por su asistencia, porque al fin y al cabo además lo que están haciendo es una labor pública, y el principal interés que me parece que tiene es que esa ciudadanía ha sido elegida por sorteo. El sorteo es probablemente el método más igualitario que tenemos de seleccionar cosas y gente, que no tiene por qué ser el más equitativo, pero es el más igualitario. Y creo que eso hace que se hayan juntado, estratificando por algunas variables, se han juntado con una muestra que es representativa y que, por lo que comentan, además también es relevante y rica, ¿no? Creo que es una forma de hacer ver que la participación es una cosa que se creen, porque está participando gente que son outsiders a la institución. En muchas ocasiones la participación en el diseño de las estrategias es gente que debajo de su nombre pone su cargo. Ya sea de una sociedad científica, ya sea y de lo que estamos hablando aquí es de que viene María González, que no tiene cargo, que tiene su vida y eso es valor suficiente para la acción que va a llevar a cabo, que es la de diseñar la estrategia. Yo creo que elementos de ese tipo son fundamentales, pero creo que no basta solamente con participación social. Creo que la participación también hay que estratificarla, creo que tiene que haber participación profesional y creo que tiene que haber participación de personas psiquiatrizadas. O sea, creo que tienen que ser 3 ejes de participación que vayan de forma independiente y que se consiga mezclar ese resultado. Otro elemento que sí que te quería apuntar brevemente, por un lado es que comunitario no es ambulatorio, ¿no? Que creo que eso es fundamental. Y por otro lado, que ese lugar comunitario es el fundamental para una estrategia que se aspire a ser poblacional, porque junta los 3 elementos clave, ¿no? El elemento de la salud pública, el elemento de la atención primaria y el elemento de los centros de salud mental, ¿no? Creo que el 90% de lo que se hable de una estrategia de salud mental en el ámbito, creo que tiene que orbitar ahí, ¿no? Y creo que una estrategia de salud mental tiene que aspirar a actuar allí donde la gente padece su trastorno. Y eso no es en el hospital, ¿no? O sea, que allí donde la gente padece su trastorno es actuar en el ámbito laboral, actuar en el ámbito socioeconómico, actuar en el ámbito familiar, ¿no? Y en concreto en la infancia, actuar en el ámbito de la escuela. Y luego está claro que hay que cooperativizarlo con recursos en los diferentes niveles, que eso es otro cantar. Y luego un único apunte, creo que sí que hay que tener especial interés, especialmente en un momento como el actual, en el que hay como un gran fervor social porque este tipo de estrategias salgan adelante y se le destinen recursos, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con los puntos ciegos, ¿no? Se ha mencionado antes instituciones penitenciarias, que suele ser uno de esos puntos ciegos. Las personas en situación de calle suelen ser uno de esos puntos ciegos. Y obviamente, y eso lo digo yo viniendo de Madrid porque es especialmente relevante allí, las personas excluidas del sistema sanitario, ya sea por una exclusión administrativa o ya sea porque el sistema sanitario no llega a todo el mundo y no tenemos en muchas ocasiones los mecanismos para saber si está llegando o no, ¿no? Así que, bueno, a grandes rasgos creo que esos son algunos de los elementos que tienen que estar. Bueno, pues a mí poco más, después de esta andanada, poco más me queda, pero sí que es verdad de que quizás señalar algunos aspectos que quizás han salido de forma más sesgada, ¿no? O sea, para empezar, decir que la estrategia de salud mental evidentemente es una estrategia que tiene que ser confluyente con las otras estrategias que hay, ¿no? Con las estrategias de ciudad saludable, con las estrategias de envejecimiento activo, con las estrategias de sinhogarismo, con las estrategias de todo, porque en todas ellas, digamos, y sobre todo como gran estrategia transversal con el plan de salud, ¿no?
y seguramente de ahí también es donde podemos ir también tirando de los indicadores duros, de los cualitativos, que nos hablan un poco de la realidad poblacional, ¿no? A nivel de carencias, decías en tu pregunta, ¿cuáles son los elementos que debe tener para tener un enfoque poblacional? Pues para empezar, pues el enfoque de la sostenibilidad que supone la promoción de la salud mental, políticas de promoción de la salud mental que sean reales. ¿Y cuáles son las políticas reales? Pues las que tienen que ver con la crianza, las que tienen que ver con el desarrollo del apego, antes ha comentado Andrea, las que tienen que ver con la parentalidad positiva, las que tienen que ver con la disminución del estrés en los lugares de trabajo y también y sobre todo con el estrés en los lugares educativos, las que tienen que ver con el desarrollo de la resiliencia y la disminución de la vulnerabilidad, sobre todo seguramente en el momento de la adolescencia, que es un momento de cambio difícil. Y esas son políticas, algunas de ellas incipientes, tímidas, pero que creo que hay que desarrollar de una forma mucho más decidida. Y, por supuesto, luego las que son auténticamente ya preventivas, ¿no? Esa estrategia es una estrategia que ha sido, yo creo que muy bien recibida y sobre todo pues porque en la calificación que ha hecho antes Javier, no sé si es una estrategia un poco reaccionaria, porque es una estrategia que vuelve hacia atrás, vuelve a muchos de los postulados de los años 70 de la antipsiquiatría y establece, de hecho no se habla de trastornos psiquiátricos ni de trastornos mentales, se habla de problemas de salud mental. En toda la estrategia no aparece ni una sola vez, ¿no? el término de trastorno, sino el término de problema, ¿no? Y esa es una cuestión seguramente muy importante, pero que también de alguna forma pues, bueno, pues, establece que la causalidad principal en los trastornos psiquiátricos es precisamente pues, bueno, por los determinantes sociales. Y no es la única, evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de lo biopsicosocial, realmente también nos tenemos que creer que lo biopsicosocial, que lo bio también tiene un peso y que lo psico también tiene un peso muy importante, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues yo creo que ahondar desde luego en todo el enfoque de derechos que tiene, porque son reales además, y ahondar en todas las cuestiones del antiestigma deben ser cuestiones importantes. Pero aquí también nos encontramos con que todavía el discurso hegemónico, pues bueno, utilizando el término gramsciano, pues bueno, pues es un discurso hegemónico que yo creo que todavía está muy alejado. El estigma con respecto, sobre todo al trastorno mental grave, es un elemento que está plenamente presente en la sociedad. Cuando hace uno 100 campañas antiestigma, pero en el momento en el que aparece la persona con un trastorno esquizofrénico que ha matado a su madre y que ha hecho no sé qué, no sé cuántos, se empiezan a oír voces de todos los sitios y no siempre vienen del mismo, del lado más derecho de la sociedad, pues bueno, pues porque se vuelvan otra vez a meter hospitales psiquiátricos y cómo es posible que este hombre que había estado no sé qué, no sé cuántos. Es decir, que el discurso hegemónico todavía no está auténticamente asentado para ver el trastorno mental grave, sobre todo como realmente, pues bueno, pues como lo que es, ¿no? Y luego, bueno, pues se hablaba aquí también de plan de acción, completamente de acuerdo. Y de hecho, uno de los elementos que tiene esta estrategia a nivel del Ministerio es que va a haber un plan de acción. Va a haber un plan de acción que también va a estar dotado de un presupuesto que no es muy cuantioso, creo que son 30 millones de euros, creo, pero no me hagáis mucho caso, en 3 años. Lo que pasa es que lo que tiene vivir en Euskadi y en Navarra, que somos comunidades forales y de esos 30 millones no nos toca ni un real, porque lo nuestro no va por presupuestos generales del Estado, sino que va por el cupo y por estas cosas, ¿no? Pero bueno, pero sí que por lo menos hay que reconocer que un plan de acción, en definitiva, es importante. También hay que decir que este plan de acción que se plantea desde la estrategia, pues es un plan de acción, al final, pues que en esa dinámica en la cual hay que poner siempre a la persona en el centro y tal, pues bueno, pues al final nos acabamos poniendo también un poco bastante en el centro los profesionales, ¿no? Y bueno, y luego, como ya han adelantado Javier y Ander,
está la cuestión de cómo se hace esta estrategia. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una herramienta que es el Consejo Asesor, pero evidentemente sin todas las voces esta va a ser una estrategia fallida. La cuestión está en que tampoco sabemos muy bien cómo hacerlo, pero sí que es verdad también que desde el ámbito asociativo de las personas con trastorno mental y de las familias también, este posicionamiento en primera persona es cada vez más potente, ¿no? Una vez más, esto tiene que ir seguido de una cierta fiabilidad, es decir, nos lo tenemos que creer, ¿no? Cuando antes hablaba de la recuperación, del modelo de recuperación, en definitiva es situarte tú y situarle al otro en un sitio distinto que no es el de el paciente y el médico o la enfermera o el psicólogo, ¿no? Bueno, pues ese es un proceso también que es un proceso, yo creo que largo, que puede tener también sus derivas radicales, extremistas, negando incluso el trastorno mental, pero bueno, pero que yo creo que en tanto en cuanto ese discurso se vaya asentando, podemos hacer estrategias que sean fiables y fiables. Muy bien, es que ricasco. Andamos muy mal de tiempo y bueno, teníamos como otro apartado, aunque ya se ha mencionado, pensar pues, qué tipo de profesionales tendrían que participar o podrían participar. Ya lo hemos mencionado, hemos hablado de profesionales de salud pública, salud mental, primaria, se ha hablado de la ciudadanía, quizás no hemos hablado de profesionales del entorno local, del ámbito local, que posiblemente pueden enriquecer y ayudar a aterrizar la estrategia. Vamos con una última pregunta. Me gustaría, aunque sea a modo de titulares, si me podéis responder y luego, aunque sea 5 minutos, abriremos al público las preguntas. Bueno, nos habíamos planteado también qué tipo de desafíos esta situación de pospandemia, con muchas comillas, porque no sabemos si estamos o no en pospandemia, qué desafíos nos plantea pues, que hayan podido complicar o exacerbar pues, la situación anterior que podíamos tener difícil en cuanto a la promoción de la salud mental. Bien, alguien que debiera participar también en esta historia son las sociedades científicas, que no sé si lo habíamos comentado, igual sale luego al final. Desafíos, pues no sé si son demasiados, pero voy a empezar por uno en positivo. No sé si todos sabéis que recientemente el Estado español ha promulgado una ley para apoyo a las personas con discapacidad, acogiéndose a la Convención Internacional de Nueva York ya del 2006, lo cual obliga a muchas cosas a los responsables. Por ejemplo, por muy incapacitada que esté una persona, y estoy ahora pensando en trastorno mental, estoy pensando en esquizofrenia grave, puede decidir, con los apoyos que sean pertinentes de personas de ayuda que legalmente le estén representando, o directamente puede decidir si quiere o no quiere un tratamiento y cómo lo quiere. Es más, el Estado, las instituciones están obligadas a darle apoyo, asesoría, incluso apoyo personal para todo lo que surja en ese proceso de toma de decisiones, que es importante, y de apoyo a sus derechos. Y esto es posible que cambie mucho más, muchas cosas en la salud mental, que muchos principios, muchas ideas y muchas cosas que no logran cuajar. Históricamente ha sido así. En la salud mental este tipo de situaciones han sido más determinantes de cambios que venían desde lo social que de cosas que venían desde el interior. Desde la Revolución Francesa, que es la primera que dijo que existían unas personas llamadas locos, ¿no? Un reto muy importante que tenemos es la crisis del sistema sanitario después de la pandemia. Nos hemos dado cuenta de que tenemos un sistema sanitario que no es ni la mitad de mejor de lo que queríamos y que ha hecho crack durante este tiempo. Entonces, lo tenemos descapitalizado, sin recursos humanos suficientes, incapaz de responder a las necesidades de la población. Esto incluye el sistema en salud mental. Es de esperar que en los próximos años haya un déficit de psiquiatras bastante potente. Psicólogos ya llevamos mucho tiempo por debajo menos de la mitad de la media europea. Y especialmente fuera de las ciudades, en todo lo que es la España vaciada, ni os digo, la carencia de recursos es potentísima. Otro tema que es un reto es la devaluación de la atención primaria. Utilizo el término devaluación, porque en este momento está devaluada a efectos de todo lo que ha ocurrido con la pandemia y porque en el imaginario social, muchas veces, aunque sea el médico de familia el que está cerca, el que queremos y tal, pero tenemos muy fantaseada toda la medicina tecnológica y toda la medicina hospitalaria y al final es muy importante la atención primaria, pero es muy poco importante el médico de familia o la enfermera que trabaja en el ambulatorio, porque eso está ahí al lado, ¿no?
Y yo tenía un amigo médico de familia, más no me va a dar el nombre porque es una persona relativamente importante, que me comentaba, es que un día estaba mi madre hablando con una amiga y dice, ¿tienes un hijo médico? ¿Tienes un hijo médico? Pues sí, sí. ¿Y qué especialidad tiene? Y dice, es médico de familia. Y dice, bueno. Es que esta es la historia y esta es la perspectiva social. Entonces, la atención primaria la tenemos devaluada, descapitalizada y en un momento de mucho riesgo. Esto es grave para la salud mental. También ha aumentado las desigualdades sociales. Ya eran antes fuertes, pero todo lo que tiene que ver con mujeres, porque también están las de género, pero estaba pensando en mujeres de clase social baja, paro, precariedad laboral, en inmigrantes, personas que viven solas, pacientes con trastorno mental grave sin familia, que los hay por ahí, o con familias problemáticas. Todo esto son retos importantes. Por supuesto, como decía, falta la personalidad, falta personal, faltan psicólogos sobre todo, van a faltar psiquiatras. Y luego hay dificultades de financiación, o sea, las va a haber seguro. ¿No? Nos tenemos que acordar que estamos en un país endeudado, en crisis económica, con otras prioridades de inversión. Y las tendencias del entorno socioeconómico no son muy favorables. Ahora mismo el País Vasco está muy comprometido con los fondos Next Generation que vienen de Europa. Hay un capítulo que se llama terapias avanzadas y eso sobre todo es dinero para recurrir a tecnologías avanzadas. ¿Por qué se piensa en esto? Pues porque son inversiones que luego pueden generar retornos económicos y pueden interesar económicamente. Y aunque es muy importante el sistema sanitario público y nadie lo va a negar, ni siquiera los responsables políticos, porque no pueden hacerlo, pero hay tendencias donde lo quieren disminuir, retraer y muchas cosas de las que ocurren tiene que ver por ahí. Hay modelos de privatización y concertación, tanto aquí en Euskadi como en el resto del Estado, en los que no voy a hablar. Hay un problema muy serio también, que es otra tendencia de psiquiatrizar el malestar de los problemas sociales, en vez de dar recursos sociales, rentas de garantía básica y demás, es que la gente vaya al psiquiatra sin problemas de salud mental, por lo menos de entrada. Luego, cuando salga, no sabemos, ¿no? Y como hemos dicho, persiste mucho la mala imagen de la psiquiatría, sobre todo por lo que se refiere al estigma del paciente con trastorno mental grave. Todos esos son retos, hay algunos más, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Es que ricasco. Muy brevemente, por favor, porque si no, no podemos dar espacio Brevísimo. al público. Retos post-COVID, creo que hay un reto obvio que es el de escala. O sea, hay un aumento de la demanda, que también estará vinculado con un aumento de la necesidad, y ese está claro que es el reto más inmediato, ¿no? No voy a ahondar en la profundización del rol de los determinantes sociales que ha comentado ya Ander. Creo que hay un reto en el ámbito de la infancia, por las políticas de infancia llevadas a lo largo de la pandemia, que habrá que ver cuál es el impacto que eso tiene, pero bueno, que sí que es cierto que ha sido un trato diferencial a la infancia en momentos clave de su desarrollo y que eso será algo donde poner el foco. Y luego, lo que se ha comentado como crisis del sistema sanitario, yo incidiría en concreto en un ámbito concreto que es el de la desafección profesional. O sea, nos enfrentamos a necesidades de afrontar incrementos de demanda con profesionales que sienten una creciente desafección por el sistema y una parte creciente que, si pudiera dejarlo, lo dejaría, ¿no? Y por terminar, citando a Nacho Vegas, el cantante, tiene unos versos que básicamente podrían ejemplificar para lo que debería servir una estrategia, pero que generalmente no sirve, ¿no? Dice, el día en que Ramón murió, cada uno con sus asuntos, hicimos muchas cosas a la vez, pero ninguna juntos. Tantas cosas a la vez, pero ni una sola puta cosas juntos. Es decir, la estrategia sirve para coser y dentro de ese coser en el ámbito de la comunidad debería hacer que al menos hiciéramos alguna cosa juntos. Bien, pues telegráfico. Pospandemia ha habido dos colectivos claramente afectados, ¿no? Y que tiene que ver con las condiciones que también antes Javier comentaba sobre la vulnerabilidad, ¿no? Que son los que están en los extremos etarios, ¿no? Por una parte, la infancia, adolescencia, para los cuales, pues ya he comentado que creo que cualquier otro recurso que no sea los que tienen que ver con políticas de promoción de la salud mental claras, y no voy a repetir un poco algunos de los ejemplos que he dado antes, pues van a ser fallidos. Y luego, por otra parte, con las personas mayores. Las personas mayores han sufrido de forma singular toda la cuestión pandémica y eso se ha traducido sobre todo en situaciones frecuentísimas y dolorosas de soledad no deseada,
y sobre todo se ha traducido, solo hay que pensar un poco pues, en el ámbito de las residencias, etcétera, todo lo que tiene que ver con el modelo de cuidados que tenemos, ¿no? Y el modelo de cuidados inmersos en un contexto socioeconómico que todos sabemos, ¿no? De larga esperanza de vida, baja natalidad, cambio de los roles familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Si no repensamos esas dos cuestiones y las introducimos en la estrategia, seguramente pues, también estaremos errando. Y ahí hay que pensar que cuando hablo de las personas mayores y de la vulnerabilidad, hablo también de una dimensión distinta, pero que es el del trastorno cognitivo, ¿no? El de la desorientación, los cuadros confusionales, etcétera, etcétera, que seguramente, pues bueno, pues una vez más, como en otras, pues bueno, las personas mayores siguen siendo de alguna forma también olvidadas por las políticas públicas. Oso ondo, eskerrik asko a los tres. Bueno, siento decir que no vamos a poder ahora dedicar este tiempo que nos hubiera gustado a preguntas. Espero que después, si queda alguna pregunta y la podemos y se puede transmitir en el siguiente apartado, se pueda hacer, porque ahora tenemos que ir al descanso. Vale, oso ondo, eskerrik asko. Bueno.